para despertar de la tarde. No, esa no es. Se llama colposcopia, esa está en el módulo 2. Espera, no. Es la 1, doctora, es la 1. Sí, la 1. Posible es una lección de las que han dado en ginecología en la universidad. Solo pretende ser un recuerdo de conceptos muy básicos, pero como introducción al curso ya puramente de colposcopia que empezamos con este tema. Es que tiene las imágenes pesan mucho en el ordenador. Bueno, pasamos sin más a la siguiente. Va a versar el tema sobre colposcopia, instrumentación, técnica y clasificación. Bueno, conceptos básicos. ¿Cuál es el objetivo de la colposcopia? El objetivo de la colposcopia, que alguien simplificando dice al final el colposcopista solo es el que busca donde hay una manchita blanca, roja y tal, y lo biopsia. Para eso no hace falta tanta historia. Es decir, bueno, pues esto es una simplificación que aparte que es simplificación no es real. El objetivo es el diagnóstico y la orientación terapéutica de lesiones premalignas e inicialmente preinvasivas del cuello, de vagina y de vulva. Es decir, aquí tenemos un primer concepto. El colposcopista no solo tiene que explorar el cuello, sino tiene que explorar la vagina y tiene que explorar la vulva, porque las lesiones epiteliales múltiples son muy frecuentes y no es posible que alguien haga un diagnóstico de una lesión preneoplásica o neoplásica del cuello y se pase por alto una lesión preinvasora de vulva. Y esto está su actuación se encuentra en el contexto de la prevención secundaria del cáncer del tracto inferior. ¿Qué necesitamos para realizar una colposcopia? Pues es una técnica que en frente de otras, estamos hablando de biologías moleculares y tal, esto es muy simple, es muy sencillo. Es algo que con muy poco dinero y con muy poco material se pueden obtener grandes resultados. Aquí lo más caro, lo más importante, lo que cuesta más es la experiencia del colposcopista, el entrenamiento. El material es muy sencillo, al alcance de cualquier economía. Dentro de esto hay el colposcopio, que es la base de nuestra actuación. Ya digo, es siempre secundario a la importancia del colposcopista, puede ser más o menos sofisticado. Esta es una fotografía del hospital donde trabajo actualmente, que se montó con todo lujo, con todas las últimas tecnologías, pero se puede trabajar con colposcopios más sencillos. Si el colposcopista es bueno, el resultado será bueno. Nosotros, en nuestro caso, los colposcopios, que ya saben que es lo central, es simplemente una serie de lentes que van a hacer un efecto de microscopía, de ampliación, y la posibilidad de tener una pantalla para poder enseñar las imágenes tanto a la docencia en residentes o en cursos o a las pacientes para explicarle, es un elemento que sí lo tenemos bien, pero no es imprescindible. No nos va a dar más diagnósticos, nos va a enseñar, pero no es simplemente una sofisticación y no es imprescindible. En este caso, el colposcopio que utilizamos nosotros tiene también un sistema de memoria de imágenes, de forma que se pueden guardar las imágenes unidas con la referencia del número de historia clínica. Tiene un gran valor como información de archivo y para estudios, incluso legal, en caso de que en nuestro país empezamos con los niveles de demandas de forma importante. El tener guardadas las imágenes puede ser para nosotros vital en algún caso. Y luego, en las prácticas privadas en nuestro país, con estos colposcopios a las señoras se les da una fotografía de imagen, pero en fin, es como la foto de las ecografías. Tampoco es imprescindible. Ustedes pueden ser, y son seguro, grandes colposcopistas sin tanta historia. Es decir, un colposcopio y un colposcopista adecuado. Lo demás son cosas que si uno tiene bien y si no, no son imprescindibles. ¿Qué manejamos en la colposcopia? Pues es lo que hay en esa mesita tan sencilla. Es decir, el acético, el lugol,
las tomas para citología en medio líquido, que nosotros en nuestro caso, en nuestra área sanitaria, no utilizamos de forma, en el despistaje se utiliza citología en cristal y solo en la citología en cribado. Por al final, solo esas citologías en cristal quedan anormales. Cuando ya van a la consulta de colposcopia, se repiten sistemáticamente en medio líquido, donde en nuestro medio siempre hacemos, sea el resultado de la citología normal, una PCR y esa citología en medio líquido. Tenemos unos guantes y unos fijadores, no hace falta más, y los colposcopios debajo. Como elemento terapéutico, nosotros no hacemos see and treat, por lo tanto las asas no están en nuestras consultas, las conizaciones que se han de hacer se hacen en quirófano y no utilizamos el see and treat en nuestra práctica diaria. El nitrato de plata es prácticamente esto y algún punto, un taponamiento, es nuestra única terapéutica en la consulta, y tener disponible, lo que sí es importante, es disponer de unas pinzas de biopsia que estén adecuadas, que corten bien y de diferentes modelos. Ese modelo picudo es muy útil, lo hablaremos mañana, en las biopsias en la gestante, porque es más fácil coger las piezas que con las curvas. Pero como todo, un buen colposcopista, pues con cualquier pinza se va a adecuar. Bueno, estos elementos que nos ayudan, que para simplificar vamos a pasar. Datos básicos en colposcopia. ¿Qué estamos buscando? Que nos dicen siempre a los colposcopistas. Si total solo buscáis manchas blancas, vale, pues vamos a ver qué son esas manchas blancas. Las imágenes blancas que vamos a buscar en colposcopia, que no solo es eso, pero simplificando, probablemente es nuestra imagen más importante. Aunque hay que estudiar los vasos, hay que estudiar otro tipo de lesiones que no se van a blanquear. Los cambios, las imágenes blancas representan cambios en el epitelio que impiden el paso de la luz a los vasos. ¿Por qué se ve blanco una lesión? Pues porque el epitelio está alterado, de forma que la luz no puede pasar a los vasos y se refleja. Y entonces, en vez de reflejarnos el rojo del vaso, que pierde ese aspecto rosita, lo vamos a ver blanco. ¿Cuáles son las lesiones que hay debajo de una imagen blanca? Hay paraqueratosis, hiperqueratosis, acantosis, aumento de densidad nuclear e inflamación del estroma. Las imágenes, el efecto del ácido acético. ¿Cuál es el efecto del ácido acético? Pues es la coagulación de las proteínas citoplasmáticas y nucleares. Esta coagulación de las proteínas del citoplasma del núcleo las va a blanquear por coagulación. Ahí vemos el efecto en el cuello, esa lesión blanqueada por acético. Esto no va, un momentito. Ya está. ¿A cuánto utilizar el ácido acético? Puede haber variaciones. Nosotros lo utilizamos normalmente entre el 3 y el 5%. La preparación más frecuente es la del 5% del cuello, y esa es la recomendación del IARC, del Screening Cancer Group, 5% de acético glacial en agua destilada. La coagulación del acético es progresiva, superficial, es reversible y es reproducible. Nosotros podemos dar acético, vemos la lesión, aparece el blanco, desaparece, y al rato volvemos a dar acético y esto vuelve a aparecer sin lesionar a esas concentraciones. El efecto aparece a los 10-30 segundos y desaparece en 30-40. ¿Esto qué tiene importancia? Esto lo tiene que conocer el colposcopista, y es un error básico. Nosotros es un hospital docente como el suyo, con residentes. Los residentes a veces les dices, a ver, cuéntame la colposcopia, ¿qué ves? Ponen el acético y en medio milisegundo se están volviendo y dicen nada. Digo, claro, no ves nada. Y si esperas un poco a que se blanquee, es decir, hay que esperar porque hay lesiones que se van a blanquear antes y otras después. Estas cosas tan básicas son importantes. Hay que esperar y darle tiempo a las lesiones. El tiempo que tarda en blanquearse una lesión nos va a dar información sobre esa lesión. Las lesiones, porque va a estar en relación la lesión con el tiempo en el que se blanquea, cuánto dura el efecto y la intensidad del blanco. Las lesiones, no vamos a entrar aquí, que luego la doctora Cararacha habla con más detalle, pero las lesiones más graves se van a blanquear antes, va a durar más el efecto y su intensidad va a ser más potente, pero lesiones básicas. El segundo arma que utilizamos es el Lugol.
En el manejo de la colposcopia es obligado, después de la exploración del acético y de haber visto la lesión. Aquí, cerquita de mí, tenemos un cuello macroscópico, como lo encontramos cuando ponemos el espéculo, el efecto blanqueado con el acético, y al fondo esa lesión amarilla y marrón es el efecto de esa misma lesión con el Lugol. Estas tres imágenes hacen falta. Ninguna por sí sola debe funcionar y el conjunto nos va a dirigir a si realizar y dónde realizar la biopsia. ¿Qué utilizamos en ese arma? Es el Lugol. El efecto del Lugol es colorear el glucógeno, que lo cambia a un color pardo o caoba. No vamos a encontrar este efecto en el epitelio glandular porque está desprovisto de glucógeno. La coagulación que produce el Lugol es inmediata, es superficial, es reversible y es reproducible. La diferencia con el acético, que el efecto desaparece un poco más tarde, en 10-15 minutos. Y la intensidad de la coloración está en relación con la cantidad de glucógeno, y allí a la izquierda tienen la formulación, que esa es la que está indicada también por el IARC, recogida, y es la que utilizamos habitualmente. En la preparación del glucógeno ya saben que se estropea y que al mes hay que desechar la preparación y pedir a la farmacia que nos la vuelva a preparar. Otro dato muy sencillo. En colposcopia es absolutamente imprescindible buscar la zona de transformación. Esa es nuestra clave. Ahí la zona de transformación es donde van a aparecer las lesiones, y para poder decir si algo está bien o está mal en colposcopia hay que verla y hay que explorarla. No es lo mismo la unión escamocolumnar que el orificio cervical externo. Esto unas veces coincide, depende de las etapas de la vida, y otras no. A lo largo del embarazo se nos vierte, en la menopausia se nos invierte dentro del canal endocervical. Pero hay que explorarlo y encontrarlo. Y otra cosa que no debemos olvidar es que hay que explorar de forma sistemática el canal endocervical. Unos pocos, quizá esta es un poco espesa, pero resume el protocolo básico de una actuación. Hay que tener, cuando alguien va a hacer la colposcopia, el esquema muy claro y sistemático y seguir las reglas. Si hacemos eso bien, tendremos más posibilidades de éxito. La exploración se ha de hacer completa y de forma sistemática. Cada uno se puede buscar las formas. Hay gente que busca primero la vulva, explora la vulva, la vagina o el cuello. Otras veces al revés, pero establezcanse su sistemática de forma que no se olvide. Hay que definir en la colposcopia y en los informes si se visualiza en su totalidad la zona de transformación o no, es decir, si la colposcopia es satisfactoria o no. ¿Cuándo es una colposcopia satisfactoria? Cuando vemos esa unión escamocolumnar. Cuando no la vemos, no es satisfactoria. Definir las imágenes. ¿Veo algo anormal o no lo veo? Algo tan sencillo, sí o no. Definir, una vez que ya hemos visto, pues esto no es normal, no podemos poner colposcopia normal, hay que describirla y definirla. Dentro de esos cambios habrá que ver su tipo, su localización y su tamaño, porque el tamaño va a tener importancia pronóstica en una lesión. No es lo mismo tener una lesión pequeñita que una lesión que coja 2 cuadrantes. La realización de la biopsia. Ya hemos definido si tenemos alguna imagen anormal, y entonces el colposcopista va a tener que decidir dónde biopsia. Tendrá que buscar aquellos sitios donde tenga más probabilidad, por los datos que le dé la colposcopia, de encontrar una biopsia positiva. Es decir, si biopsiamos porque tenemos casi la certeza de que debajo va a haber una alteración histológica. Los colposcopistas tienen que tener una buena correlación colpo-histología. Si un colposcopista hace 100 biopsias y solo tiene dos patologías en esas 100, tendrá que ir a reexaminarse y a replantearse su formación. Es decir, no es mejor colposcopista el que biopsia todo, es aquel que biopsia lo que tiene que biopsiar y lo encuentra, y aquel que no se deja sin biopsiar algo que había que hacerlo. Hay que definir la impresión diagnóstica. Es decir, cuando una paciente viene, tiene una información de la citología, tiene su historia clínica, puede tener HPV o no, tiene su historia clínica, y nosotros hacemos la colposcopia.
a esta paciente, porque si le hacemos una biopsia, por ejemplo, vamos a derivar un tiempo en darle el resultado. Para ella debe salir de allí pensando, señora, no se preocupe, no, esto ahora mismo no va a haber nada, no parece un cáncer, solo tenemos que controlar. O puede ser, vamos a esperar en la biopsia, habrá que confirmar. Y además para el patólogo, si nosotros presumimos que hay una patología severa, no, imagino que aquí pasa lo mismo, los tiempos de espera, que estamos todos saturados de trabajo, a los patólogos hay que decirle, esta me la tienes que mirar en 48 horas y esta otra que espero no encontrar mucho la puedes derivar 15 días para darme el diagnóstico. Es decir, a la hora de la práctica diaria es importante. Y luego hay que darle, el colposcopista tiene la obligación de dar la explicación a la señora. Es decir, hacemos una biopsia y no solo es un señor que va y muerde. ¿Dónde muerdo? Y ya está. Es un señor que tiene que tener la formación, o señora, de tener la formación para interpretar esa biopsia en el contexto clínico y tomar unas decisiones terapéuticas y de seguimiento. Y estas actuaciones, como ha dicho mi colega, deben estar basadas en evidencias clínicas y en las guías clínicas del sitio donde uno trabaje. Y, sobre todo, no olvidarnos siempre, que a veces se nos olvida entre tanto aparataje y biopsia, que hay una mujer que hay que darle una información, porque la ansiedad que ocasiona cualquier biopsia en el organismo, cualquier trocito que nos quiten es importante, y la finalidad de todo es mantener su salud y mantener correctamente informado a la paciente en el derecho como en cualquier proceso médico. Ya acabo, los hallazgos a la hora de definir la zona de transformación es importante, estas son las directrices de la Federación Internacional, es definir el tipo de zona de transformación. Si es tipo 1, que está localizada en el ectocervix y visible en su totalidad, el tipo 2, localizada en el endocervix, la parte interna, pero visible en su totalidad, y el tipo 3, que es una lesión con componente endocervical no totalmente visible. La diferenciación entre el tipo 1, 2 al 3 es importante. Si nosotros tenemos una lesión componente endocervical y no totalmente visible, habrá que seguir explorando y habrá que hacer las técnicas para tener más información que ya contó la doctora Carrara. Estos son los hallazgos colposcópicos anormales que va a contar después la doctora. Son muy poquitas cosas, muy sencillas, pero que tienen que estar descritas correctamente en el informe de la colposcopia. Las indicaciones clínicas de la colposcopia, aparte de las de la citología, la debemos hacer cuando hay lesiones macroscópicas sospechosas. A veces en los cánceres todos tenemos la experiencia de que nos llega una citología normal y puedes tener un cáncer realmente. Los falsos negativos en los cánceres existen y no deja de ser una técnica la citología. Si hay una lesión macroscópica, sangrante, muy vascularizada, de sospecha de macroscópico con el espéculo, derivémosla a la colposcopia para poder examinarla y decidir si hay que biopsiarla. En casos de coitorragia persistente, en casos de mujeres no adolescentes, ya más mayores de 25 años, que tengan sangrados irregulares y que sus estudios endometriales no hayan hallado ninguna causa, si tenemos, después de haber cerrado totalmente la exploración, podría ser una indicación de derivar a colposcopia. Y el seguimiento de pacientes seropositivas es otro, aunque no tengan alteraciones, porque vamos ante alteraciones porque ya sabemos que tienen más riesgo, en algunos protocolos incluyen. Bueno, esto como lo he contado esta mañana, vamos a pasar un poco. La diferencia de la colposcopia es una técnica de una gran sensibilidad, diferenciando imagen anormal de anormal, con un valor, una sensibilidad del 95% y un valor predictivo positivo de un 82% y un negativo del 79%. Esta diferenciación baja un poquito cuando estamos hablando de diferenciar con cáncer, pero sigue siendo una técnica de una gran sensibilidad.
Y simplemente decirles que lo más importante es para la colposcopia hay que saber los principios básicos, hay que seguir las normas de cómo hacerlo y establecer una sistemática, no puede ser uno ahí descabalado, unas veces hago una cosa y hago otras. Necesita hacer muchas colposcopias al lado de un entrenamiento, hacer cursos, no hay que aburrirse de ver imágenes. Los colposcopistas, gente que llevamos muchos años haciéndolas, seguimos haciendo cursos, seguimos haciendo entrenamientos porque siempre vas a aprender. Así que formación y experiencia, la llave del éxito. Gracias.